Buenos días, estimada audiencia. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, les brindo la más cordial de las bienvenidas, agradeciendo su participación en nuestro programa Viernes de Conferencias. En esta ocasión contaremos con la presencia de la maestra Yaneli Arias Padilla, fisioterapeuta especialista en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien nos va a hablar sobre los retos del fisioterapeuta frente a la actividad física, pandemia COVID-2019. Para presidir este evento nos acompaña la maestra Catalina Correa, directora de la Unidad Académica de Licenciatura en Terapia Física de la Universidad Politécnica de Sinaloa, quien nos brindará un mensaje. Adelante, maestra. Primero, agradecerle su participación a la maestra Yaneli Arias Padilla, al doctor Mario Flores por acompañarnos también y al Departamento de Educación Continua por ayudarnos en toda la programación del evento. El objetivo de esta conferencia pues es que ustedes conozcan diferentes áreas de intervención desde la fisioterapia y el enfoque y lo que podemos hacer nosotros ahora a partir de la pandemia. Entonces es un gusto para mí dejarlos con la maestra Yaneli. Muy bien, muchas gracias por las palabras, maestra Catalina, así como la participación de todo el personal docente, administrativo, alumnado y asistente, invitados que nos acompañan el día de hoy. A continuación, me permito leer una reseña curricular de nuestra descartada ponente, la licenciada Yaneli Arias Padilla, es licenciada en Educación Física, Recreación y Deporte, fisioterapeuta especialista en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gerencia y Control de Riesgo, magíster en Intervención Integral en el Deportista, docente del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad del Quindío. Licenciada Yaneli, le brindamos una cálida bienvenida y en estos momentos le cedo el uso de la voz. Muy buenos días para todos, buenos días, en Colombia ya estamos sobre el horario del mediodía. Primero quiero verificar si me están escuchando bien. Sí, licenciada. Muchas gracias a la maestra Catalina por su presentación y un saludo cordial para todos los que se encuentran en este momento en la sala. Voy a dar inicio entonces a compartir la pantalla para ir verificando y haciendo las pruebas si podemos ir evidenciándolo. ¿Están todos en este momento viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Todo claro, adelante. Muchas gracias de nuevo. Entonces, hoy estamos en torno acá, pues, a este tema que, digamos que la maestra Catalina, pues, me dijo que expusiéramos una temática y pienso que esta, pues, desde mi punto de vista, es una muy pertinente. Entonces, vamos a hablar sobre los retos del fisioterapeuta frente a la actividad física en el contexto de la pandemia del COVID-19. Básicamente quise exponerlo como un reto porque siento que como fisioterapeutas hemos perdido el protagonismo en todo lo que tiene que ver en la prescripción y dosificación del ejercicio, y en ocasiones son otras profesiones los que se cargan de esta tarea que definitivamente es competencia de nosotros como fisioterapeutas y estudiosos del movimiento corporal humano. Voy a presentar el contenido de la siguiente charla. Entonces vamos a hacer una conceptualización, frente a los términos de actividad física y ejercicio. Pueden estar absolutamente claros, pero también en ocasiones
los manejamos indiscriminadamente y definitivamente hay una diferencia en ambos. Vamos a hablar sobre los niveles de inactividad física antes de la pandemia COVID-19, que de base ya eran un problema en salud pública por la baja prevalencia a nivel mundial de la práctica de actividad física. Vamos a hacer una contextualización del COVID-19, hablar de las consecuencias del COVID-19, los efectos de la inactividad física. Vamos a mencionar el objeto de estudio del fisioterapeuta y finalmente aterrizamos en los retos del fisioterapeuta en la prescripción y dosificación del ejercicio en los diferentes grupos poblacionales, hablando desde la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y todos los niveles de atención en salud primaria, secundaria y terciaria. Iniciamos con la conceptualización de la actividad física. Como les decía anteriormente, muchas veces la usamos como sinónimo para referirnos al ejercicio físico y al deporte, y pues básicamente la OMS, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, Hoger y Charon nos plantean en que este es un movimiento producido por la contracción de los músculos esqueléticos, que requieren de un gasto, un costo energético por encima del metabolismo basal. Dentro de las actividades físicas, pues entonces podríamos incluir el ejercicio, el deporte y demás actividades que nosotros realicemos, como caminar, actividades instrumentales de la vida diaria, etcétera, que impliquen un gasto energético y que según algunas directrices de la Organización Mundial de la Salud pueden generar algunos beneficios para la salud. Frente al ejercicio físico, pues ya podemos plantear que se diferencia de la actividad física, puesto que es un programa ya estructurado que se practica con regularidad, pero que además tiene un objetivo de mantener o aumentar el fitness, es decir, la actitud física, o uno de sus componentes. Y es aquí la gran diferencia. O sea, cuando yo hablo de un programa de ejercicio físico, pues ya hablo que es estructurado, que tiene una prescripción, una dosificación y que va a depender del objetivo que en ese caso tenga el usuario, paciente, cliente. Además, está actualmente establecido, según Gallosa Castillo y Micheo, como una estrategia preventiva y de intervención metódica para contrarrestar los efectos perjudiciales del envejecimiento. Y pues aquí quise mencionarlo porque me parece que es un grupo poblacional que refiere o requiere nuestra atención, puesto que hay dos situaciones específicas frente a las personas mayores. Una es que tenemos un cambio en la pirámide demográfica, cada vez tenemos más personas mayores y sumado esto a los cambios fisiológicos que se van generando producto del envejecimiento, impactando directamente sobre la disminución de la capacidad funcional de este grupo poblacional. Estos autores mencionados anteriormente pues plantean que definitivamente el ejercicio físico puede, digamos que, estabilizar o retardar ese proceso de envejecimiento, sobre todo porque las personas mayores tienen principalmente una vida sedentaria entre el 65 al 80%. De acuerdo a esto, entonces hablamos de estos componentes de la actitud física relacionados con la salud. Digamos que en el contexto específico del deporte son planteados como capacidades físicas, y dentro de estas capacidades físicas o componentes del fitness hablamos de la resistencia cardiorrespiratoria, la composición corporal, la fuerza muscular y la flexibilidad, y denominados en el componente del ámbito deportivo como capacidades físicas. En el ámbito deportivo, entonces lo mencionan como aquellas capacidades que dependen específicamente de los sistemas energéticos, hablando desde los sistemas fosfágenos, de los sistemas oxidativos y no oxidativos, ¿cierto? Pero definitivamente cuando nosotros también hablamos de capacidades coordinativas, pues esto también implica un gasto o un coste energético, entonces es importante también hacer esa diferenciación.
Y aquí tenemos componentes de la actitud física que están relacionados con la habilidad. Entonces tenemos la agilidad, como la habilidad para cambiar de la posición del cuerpo en el espacio, haciéndolo con velocidad y precisión. Tenemos la coordinación como una habilidad para usar los sentidos, como el uso, por ejemplo, de la vista, del oído, para realizar, digamos que diferentes tareas también con precisión. El balance como la capacidad de mantener el equilibrio, ya sea en una posición estática y dinámica. El poder como la habilidad para realizar una actividad con poder o rendimiento, y el tiempo de reacción como la capacidad de responder ante un estímulo. Y tenemos la velocidad como la capacidad de realizar un movimiento en el menor tiempo posible. Yo subrayé acá la velocidad porque resulta que dentro de algunas consideraciones desde el ámbito deportivo, pues se considera también a la velocidad como una capacidad física. Entonces, pues sí quiero hacer como la diferenciación. Para el Colegio Americano de Medicina del Deporte, consideran que la velocidad pues puede estar más relacionado con capacidades de tipo coordinativo o que requieren, perdón, la habilidad del sujeto. Estableciendo nosotros pues estos componentes del fitness, entonces vamos a hablar sobre los beneficios que puede traer consigo la actividad física. Y aquí quiero hacer una diferenciación y es donde insisto en que nosotros manejamos los términos indistintamente. ¿Esto va en qué sentido? Creo que me informan que hay un problema que no están evidenciando las diapositivas. Voy a salirme un momento. Sí, la presentación no está avanzando. O sea que nos quedamos en la primera. En el contenido. En el contenido. Y es que no pude dejar que se viera el chat, entonces... Creo que no andaba moviéndolo usted manualmente, porque se quedaba presentada la pantalla, pero no le Sí, estaba dando avanzar en las fechas. Si quiere, vuelva a cargar la presentación y lo único que sí, faltaba estoy... era moverlo manualmente. Ahí están viendo la presentación. Hola. Todavía no, Yane. Aún no. ¿Ya están viendo la pantalla? Ya cargó. Listo. Voy a pasar para verificar que sí. ¿Ahí? No, es que si no la pones en presentación completa, te tienes que parar sobre la diapositiva y darle doble clic para que sí pueda verse el avance. Sí, pero lo estoy haciendo así, desde la diapositiva. Primero lo estaba haciendo con las... ¿Ahí no?
No, Acá, nada. no sé qué pasa. Lo estoy haciendo desde la diapositiva. No me da Ponlo, en, y si lo pones como presentación completa. está como presentación completa. Mm. Mueve el mouse a donde está. Ahí, ya cambió. Me salí. Está en la de contenido, es la que se está Ajá, sí. observando. Sí, sí. Pero a lo que le doy bueno, vamos a presentarlo a ver desde la diapositiva actual. Ahí Ahí no está. Avanza. estoy avanzando. No, no deja ya. Si te la envío, Ahí sí ya se movió. Es que está como con retraso porque ya sí cambió. pero a lo que dejo de presentar. Si quieres, pásamela. Sí, para no demorar a las... Pues si gusta, y anhelen a la mexicana, sí, como se puede ver así, ese modo de presentación, nada más cosa de moverlo. O sea, se ve toda la información, eso es lo de Sí, menos. Sí, lo que pasa es que se ve como pues muy feo, pero bueno, yo creo que para no retrasar a la charla, pues entonces sí, hagámoslo así. no se apure por lo feo, están Es- acostumbrados a verme los alumnos. Entonces, bueno, ahí creo que están viendo entonces sí toda la pantalla, entonces voy a irlo pasando, espérate. En este momento están evidenciando, sí. Ahí sí se movió más rápido ya. Sí, lo que pasa es que, como dijo, no sé, una persona, lo estamos haciendo a la mexicana, dice él. Bueno, para no retrasar. Entonces, hablábamos o les iba a mencionar los beneficios de la actividad física y pues les menciono que en este también pues nosotros los tratamos indistintamente. De hecho, cuando la Organización Mundial de la Salud y los diferentes autores reportan los beneficios, muchas veces lo hacen en función a la actividad física y es importante, digamos que, diferenciarlo. Una cosa es cuando hablamos de los beneficios de la actividad física versus los beneficios del ejercicio físico, porque la actividad física en muchas ocasiones pues no alcanza a impactar sobre los componentes de la actitud física. De todas maneras, Burton y Briding nos dicen que pues, la actividad física es importante para prevenir ciertas enfermedades, específicamente crónicas no transmisibles, como la obesidad, la diabetes tipo 2, algunos tipos de cáncer y además ayudan a reportar un mayor bienestar y calidad de vida en los sujetos que la practican. El Departamento de Salud de los Estados Unidos, pues básicamente nos dicen que es mejor realizar algún tipo de actividad que no realizar ninguna. Y los autores de Desenforesno, Martin, Axon y Libonati nos dicen que cuando nosotros cumplimos con los requerimientos mínimos recomendados por los Centros de Control de Enfermedad de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, que implican 150 minutos a la semana, hasta 300 minutos a la semana, cuando nos referimos a una persona mayor a 18 años, pues vamos a reducir las tasas de morbimortalidad
que presentan los sujetos como consecuencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Cuando nosotros ya hablamos de los cambios multisistémicos, es decir, lo que pueda pasar a nivel del sistema cardiovascular, pulmonar, musculoesquelético, pues ya debemos hablar del ejercicio físico, entendiéndose este como el programa estructurado que tiene un manejo y dosificación de algunos parámetros. Dentro de ello, pues entonces vamos a hablar de algunos beneficios, como a nivel del sistema cardiovascular, pues hay un aumento del volumen sistólico, con una reducción de la frecuencia cardíaca, lo que implica un mejor o un óptimo trabajo para el sistema cardiovascular. Hay una reducción de la frecuencia respiratoria con aumento de los volúmenes pulmonares, entonces hace que sea más efectivo el trabajo con un menor esfuerzo, muy parecido a lo que sucede con la bomba cardíaca. Hay un aumento de la densidad mineral ósea. A nivel del sistema muscular, pues se generan adaptaciones musculares y neurales, estructurales y neurales, estructurales como un aumento de la masa muscular. Y si hay un aumento de la masa muscular, pues obviamente se va a desarrollar fuerza con una mejor efectividad. Y los cambios neurales son muy importantes para ayudar a la capacidad de respuesta de los individuos. Por eso en la actualidad también existe suficiente evidencia de la importancia del entrenamiento de la fuerza en el grupo poblacional de personas mayores. Ya pues habiendo hecho una contextualización frente a la actividad física y diferenciándola del ejercicio físico y entendiendo que va a ser diferente si hablamos desde el contexto o de las adaptaciones que se puedan generar o los beneficios más bien de la actividad física y el ejercicio, vamos a hacer una contextualización sobre los niveles de actividad física antes de la pandemia, que de base, como les decía inicialmente, ya eran un problema en salud pública porque existía una alta prevalencia en la no práctica de actividad física por todo. Vimos que la inactividad física, más de una cuarta parte de la población adulta mundial pues no la practican, que el sedentarismo se ha convertido en la cuarta causa de muerte a nivel mundial y una cuarta parte de las personas adultas no cumplen con las recomendaciones mundiales de realizar por lo menos 150 minutos de actividad física moderada. En función al género, vemos que las mujeres, desde todos los informes, o sea, si hacemos una revisión global o hacemos una revisión detallada, por ejemplo, es el mismo comportamiento para Colombia. Las mujeres realizamos menos actividad física que los hombres. Las mujeres somos más inactivas en un 32% comparado con los hombres, y una de cada 3 mujeres y uno de cada 4 hombres no cumple con los requerimientos o las recomendaciones mundiales de actividad física. Frente al género, creo que hay un impacto, hay estudios que se han dedicado entonces a toda el estudio del cerebro, cómo puede estar esto influenciado por procesos filogenéticos que tienen que ver con la evolución. Y porque, digamos, como para sustentar por qué se dan ciertos comportamientos en las mujeres comparados con los hombres. Entonces hay una explicación que pues a mí me parece que es muy lógica, y es que los hombres pues en la vida primitiva eran quienes se dedicaban pues a salir, a buscar los alimentos, a hacer todas las actividades de casa, de grandes desplazamientos, mientras que las mujeres pues se dedicaban más al cuidado del hogar. Y esto, sumado a muchos factores sociales, se ve ahorita representado porque pues, las mujeres realizamos menos actividad física que los hombres.
En general, el 28% de los adultos de 18 años o más no eran lo suficientemente activos en el 2016 y pues que la actividad física no mejora desde el 2001. Esto fue un informe que se publicó en Lancet y que fueron datos que tomó la Organización Mundial de la Salud, de datos que se tomaron de 168 países. Entonces vemos cómo existe una alta o existía una alta prevalencia en actividad física para esta época, pero los datos son, digamos que, desesperanzadores cuando nosotros analizamos el comportamiento de los adolescentes. Me voy a saltar primero a los adolescentes porque para la misma fecha el 81% de los jóvenes entre 11 y 17 años no alcanzaron los niveles de actividad física para el año 2017 y el 85% de las mujeres adolescentes versus el 78% de los hombres no cumplían con las recomendaciones mundiales de actividad física. En tanto, vemos cómo pues, estos grupos poblacionales tienen unos altos factores de riesgo que los predisponen entonces a sufrir obesidad a más temprana edad, problemas cardiometabólicos, en fin, que centran pues o hace que se centre de salud y específicamente de nosotros como estudiosos del movimiento corporal humano sobre este grupo poblacional. Los niveles de actividad física entonces también se ven afectados por los ingresos, o sea, tanto comparando países de altos ingresos con países de bajos ingresos, como también en un mismo país, por ejemplo, en el caso de Colombia, los niveles de inactividad física son menores para las personas de bajos recursos comparada con los de altos recursos. ¿Por qué? Porque pues obviamente las personas de bajos recursos, obviamente no, pues no tienen muchas veces un vehículo, entonces tienen que tomar un autobús o salir en bicicleta, en fin, entonces esto implica que la actividad física relacionada con el transporte pues implique una mayor demanda comparado a una persona con mayores ingresos que posiblemente tiene su vehículo y solo se tiene que desplazar hasta el garaje para dirigirse a su trabajo. Y asimismo, pues ayudado de otros recursos, hacen que sus actividades físicas sean menores. En este sentido, comparando el 26% de los hombres y el 35% de las mujeres de países de altos ingresos, comparado con el 12% de los hombres y 24% de las mujeres de países de bajos ingresos, hay una diferencia casi de 14 puntos para las chicas frente a la no realización de actividad física. Y la inactividad física representa el doble para países de altos ingresos comparado con los países de bajos ingresos. Entonces, toda esta situación, digamos que es como un llamado de atención frente a lo que debemos hacer como fisioterapeutas para fomentar, promover, pero además dirigir de manera adecuada para garantizar la adherencia de todas las personas en torno a la actividad física. Hablando de actividad física, también incluyendo pues obviamente el ejercicio físico. En el contexto de América Latina y el Caribe, vemos como la inactividad física aumentó del 33 al 39% entre el 2011 y el 2016. Y pues yo hice una pequeña revisión y digamos que México también para el 2014 reportaban niveles de inactividad física por encima del 50%, o sea que es una realidad cercana tanto para ustedes en su contexto como país, como en mi contexto cercano pues de Colombia. Y aquí entonces vemos una tablita que nos plantea que definitivamente América Latina y el Caribe en el porcentaje general, entonces es la región que tiene mayores niveles de inactividad física con un 30, casi muy cercano al 40%.
Y entonces ahí nos incluimos los países hispanohablantes, entonces entramos tanto México como Colombia dentro de estas cifras desesperanzadoras. Y como los países que más aportan a la inactividad física, se encontraba Brasil. Entonces todo este contexto antes de la pandemia pues era preocupante, pero pues definitivamente con todo lo que sucedió con la actual pandemia de COVID-19, pues podemos decir que la situación definitivamente se va a complicar. Hace unos días pues escuchaba yo al director del Departamento de Fisiología a nivel de Colombia, de la Asociación, perdón, Colombiana de Fisiología, el doctor Henry León Ariza, y pues él planteaba, pues creo que es también como algo de sentido común para los que estamos inmersos en este contexto, y es que la verdadera pandemia pues va a surgir posiblemente en unos años como consecuencia del aislamiento y el confinamiento obligatorio a lo que nos vimos sometidos pues algunos países por el tema del COVID-19. Entonces, en una evolución de lo que ha sucedido con esta pandemia, pues podemos decir que el 31 de diciembre del 2019, en la ciudad de Wuhan, China, pues se declaró un brote de neumonía de origen desconocido, que cuando se aisló se estableció que era pues un nuevo coronavirus. Se habla de un nuevo coronavirus porque existen otras variedades de estos virus, uno denominado también, unos de origen, perdón, endémico y otros pandémicos, como el MERS-CoV en el 2012 y el SARS-CoV que fue en el 2002 y en el 2003. Fue decretado el 9 de enero como el síndrome respiratorio severo agudo, SARS-CoV por sus siglas en inglés, y por esta razón el 30 de enero del 2020 se declaró como la sexta plan de emergencia en salud pública de interés internacional, que básicamente esto tiene como objetivo pues garantizar la seguridad sanitaria a nivel mundial, y pues como alertar a la Organización Mundial de la Salud para que se establezca toda la vigilancia, control y se generen respuestas rápidas para que se pueda dar el manejo adecuado pues a la pandemia de COVID-19, que fue decretada el 11 de marzo del 2020, en vista que ya digamos que no era afectado solo la región de China, sino que el virus se había extendido hacia otros países y que además estaba saturando los sistemas sanitarios por la rápida transmisibilidad del virus, en donde se estaba dificultando la atención tanto de pacientes con condiciones leves hasta severas. Hay hipótesis frente a la transmisión del virus. Se habla que es una transmisión zoonótica, es decir, de animal al ser humano, y pues existen muchas teorías conspirativas al respecto, en algunas ocasiones con poca evidencia científica. Frente pues al cuadro clínico del COVID-19 se evidencian unos síntomas de leves a graves. Dentro de los leves pues entonces se tiene los tres comunes, que eran la tos, fiebre y digamos que un poco de adinamia o fatiga por parte de la persona. Habían otros síntomas no muy comunes gastrointestinales, como la diarrea, había anosmia, es decir, pérdida del olfato, pérdida del apetito. En algunos casos personas presentaron brotes, eritemas, pero estos obviamente con una menor prevalencia. Y ya otras personas hacían afección a nivel pulmonar, entonces con la presentación de neumonías o inclusive con afecciones multisistémicas.
Toda esta situación, entonces, pues obviamente hizo que se hicieran análisis estadísticos frente a los casos confirmados, defunciones confirmadas, y digamos que en este reporte que se generó, se dice que pues entre enero del 2020 a abril del 2021 hubo unos picos específicamente enero, y de acuerdo a la afección por algunas regiones, América del Norte, donde se contempla Estados Unidos, Canadá e incluyendo a México, hubo una alta prevalencia del COVID-19 con un 59% de números de casos, y frente a las seguidos de América del Sur, y frente a las defunciones, América del Norte tuvo un porcentaje del 60%. Entonces, toda esta situación del COVID-19 más el aislamiento obligatorio al que nos vimos sometidos, pues evidentemente generó una repercusión negativa sobre los hábitos y estilos de vida saludable de las personas, impactando sobre la salud mental, sobre los niveles de actividad física, los hábitos nutricionales, entre otros. Frente a la salud mental, hubo un impacto evidentemente negativo por muchos factores, como la incertidumbre frente a la duración de la pandemia. De hecho, yo creo que muchos hicimos cálculos, muchos pensamos que iba a ser más rápido el manejo de lo esperado, otros también quizás fueron un poco más fatalistas, pero en definitiva esto todo generó pues un impacto sobre el estado emocional de todas las personas, con un aumento de los niveles de ansiedad, depresión, en fin, y sumado a situaciones de miedo por el peligro al desabastecimiento. No sé, digamos que en su contexto cercano, allá pues en México, pero pues aquí en Colombia yo recuerdo que uno iba al supermercado y hubo desabastecimiento, por ejemplo, de productos como la panela, que creo que no sé si allá la consumen o no la consumen, pero pues aquí se acabó la panela, además porque es un elemento energético. Entonces se acabó panela en todos los supermercados, enlatados, el papel higiénico, y también se generaron pérdidas de finanzas, específicamente pues en casi todos los sectores económicos, pero especialmente en los sectores de turismo, centros de entretenimiento y diversión. Y también algo que impactó mucho la salud mental de todos los sujetos fue la información recibida, puesto que nos llegaba pues información por las noticias, era todo el día en torno a las tasas de letalidad en los diferentes países, específicamente los europeos como España e Italia, todas las redes sociales. Entonces se generó una sobresaturación de información que impactó negativamente a todas las personas, haciendo que se presentaran altos niveles de ansiedad y de depresión. Y algunos autores plantean que a mayor tiempo una persona esté en aislamiento, las consecuencias del desorden psicológico pues van a ser mayores. Esto frente a la salud mental. Respecto a la actividad física, pues se dio un cambio súbito en los niveles de actividad física y ejercicio, entonces afectando la salud mental de todas las personas. Obviamente se dieron unos cambios abruptos en las rutinas, entonces que redujo las horas activo y aumentó las horas sentados. Muchas personas, yo creo que la gran mayoría, pues hicieron trabajo desde su casa, mal llamado teletrabajo, porque por lo menos en Colombia se reglamenta el teletrabajo, y cuando se genera de este modo, pues la empresa debe garantizar a los sujetos un espacio adecuado que cumpla con las características ambientales y ergonómicas para que el trabajador esté en un estado de confort. En el tema de la pandemia esto no sucedió.
De hecho, pues el manejo de nuevas tecnologías a muchos nos generó, digamos que algunos traumas. Por ejemplo, para el caso de los docentes implicó muchas más horas sentados. Ya no eran horarios pues de 8 horas, sino inclusive iniciando desde las 7 de la mañana y finalizando a las 12, 1 de la mañana. Bueno, era impresionante el tiempo que se dedicó al trabajo en casa, además que no se dio en las condiciones pues adecuadas. Entonces no solo impactaba la dimensión de física, sino también la dimensión mental. Hubo alteraciones en los patrones de sueño por falta de descanso nocturno, reducción en el número de horas de sueño y dado los niveles de estrés, pues entonces no se lograba un sueño profundo que generara un descanso y una recuperación de la energía, y entonces los sujetos pues solían presentar al día siguiente fatiga durante todo el día. Los hábitos nutricionales, en un estudio realizado por OLAS, él planteaba un estudio realizado en obesos, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, que los sujetos expresaban a través de la percepción que sintieron que aumentaron de peso por el hecho de picar entre comidas, y además porque se daban alimentos o el consumo de alimentos ultraprocesados. Dado todas estas complicaciones que se dieron por el contexto de la pandemia COVID-19, pues entonces empezaron a surgir muchos estudios, pero estos estudios pues tienen una característica y es generalmente un nivel de evidencia 5, fueron estudios de revisión o estudios que se generaron a través de autorreportes, porque evidentemente realizar estudios controlados aleatorizados, es decir, estudios experimentales, pues era muy complejo dado la situación de confinamiento. Entonces, en función de eso, pues yo también les presento la información que encontré, digamos que en un rastreo. Obviamente hay muchísima, pero quise como enfocarme en algunos que tenían una alta muestra y que además de ello estaban relacionados como con la temática en función de la actividad física. Voy a mencionarlos rápidamente. Frente a esto, pues encontramos un estudio realizado pues, en Brasil. Esto fue un estudio de revisión, opinión de un experto, entonces donde relacionaba como la inactividad física, las enfermedades crónicas y la inmunidad y COVID-19. Básicamente lo que se planteó acá, y fue lo que también fue reportado por las estadísticas de estudios epidemiológicos a nivel de la OMS, y era que definitivamente las personas que tenían enfermedades crónicas tenían una mayor probabilidad no solo de contraer el virus, sino además de presentar una mayor morbimortalidad. Entonces, desencadenar en un estado grave multisistémico que lo pudiese llevar en algunos casos hasta la muerte. Y esto se debe pues porque los procesos inflamatorios básicamente se dan como una respuesta de protección y reparación de nuestros tejidos ante alguna lesión que se presente. Cuando nosotros presentamos alguna enfermedad crónica, por ejemplo en el caso de la obesidad, pues nuestro organismo está en un estado constante de inflamación. Cuando llegaba el virus, pues entonces se generaba una hiperinflamación que ya pues iba a generar respuestas inadecuadas, entonces se alteraba la capacidad de nuestro sistema inmunitario para responder. Y así sucesivamente. Entonces hubo otros factores asociados, y era pues la inactividad física, que sumaba factores como la falta de sueño, malos hábitos nutricionales, pues reducían la respuesta inmunitaria del cuerpo para defenderse a las agresiones del virus. Dentro de ello, pues, encontramos otro estudio, perdón, que evaluó los factores asociados a una baja calidad de vida en adultos chilenos. Hubo una muestra de 1.080 adultos durante la cuarentena por COVID-19. En este, pues, como les decía anteriormente, fue un estudio descriptivo transversal
pero todo fue generado por autorreporte. Cuando los estudios pues se generan por autorreportes, pues obviamente van a estar mediados por la percepción, y cuando están mediados por la percepción, en algunas ocasiones hay limitaciones frente a la generalización de los datos, porque hay pérdida de poder estadístico, pero pues definitivamente fue la aproximación que se hizo desde las diferentes investigaciones. En este estudio se aplicaron diferentes instrumentos, el SF-36 para evaluación de la calidad de vida, se aplicó el IPAC para determinar los niveles de actividad física de los sujetos, se evaluaron antecedentes sociodemográficos, nutricionales, etcétera. Pero básicamente lo que interesa pues son como los resultados. Entonces, cuando se miró la asociación entre algunas variables y la calidad de vida de los sujetos, digamos que hubo una alta asociación entre la variable físicamente inactivo y una menor calidad de vida en los sujetos. Y otras dos variables que influyeron fueron el consumo de tabaco y los malos hábitos nutricionales. Entonces, a pesar, o sea, la gente siempre percibía durante el confinamiento que el hecho de reducir sus niveles de actividad física, pues disminuían su calidad de vida. Aquí, este estudio que habla sobre el efecto del confinamiento sobre la ganancia de peso corporal en sujetos obesos también se hizo mediante un autorreporte. Y voy a ir directamente pues a los resultados. Ellos encontraron que definitivamente los sujetos pues al realizárseles una entrevista con unas preguntas orientadoras, pues ellos establecieron que definitivamente habían tenido una ganancia de peso, pero lo más interesante es que asociaron esta ganancia de peso por la inactividad física. Aquí tenemos otro estudio que es muy parecido al que viene. Entonces, al siguiente, que fue realizado por la Universidad CES de Medellín. Entonces, estos dos estudios básicamente tuvieron como objetivo generar recomendaciones frente a la actividad física en el contexto del aislamiento por COVID-19. Entonces, fueron estudios ambos de revisión y donde se daban recomendaciones por lo encontrado en la literatura, en las diferentes bases de datos, pero también por las recomendaciones que generaban los expertos. En este estudio, pues me llamó la atención este reporte que hacen ellos, y es como la asociación entre las enfermedades crónicas no transmisibles y la tasa de letalidad. Entonces, aquellos pacientes que presentaban una enfermedad cardiovascular tenían 11 veces más de probabilidad de morir que un sujeto, o 10.5 veces más probabilidad de morir que un sujeto que no presentaba, digamos que ninguna enfermedad sin comorbilidad. Y ahí seguido pues de la diabetes. Entonces es un aspecto importante donde, como les decía anteriormente, no solo la gente lo percibe o lo dice la literatura por un estado inflamatorio permanente, sino que también las tasas de letalidad fueron mayores para aquellas personas que tenían alguna enfermedad de base. En este estudio pues se generaron algunas recomendaciones. Sin embargo, cuando yo leía los estudios, pues obviamente no se va a poder hacer toda una programación y una dosificación del ejercicio, pero pues yo sí evidenciaba como ciertas limitaciones, porque definitivamente las recomendaciones pues eran menores. Dentro de la revisión de la literatura, sí se planteaba todos los beneficios que trae realizar una actividad física regular para disminuir no solo las tasas de mortalidad, sino de morbilidad, y digamos que el bienestar y la salud de las personas que lo practican. Ellos hicieron recomendaciones frente al tiempo. Entonces, para personas adultas, la OMS y los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan que se realicen 350 a 300 minutos de actividad física a la semana. Entonces, ellos simplemente sugirieron que se aumentara entre 200 a 400 minutos y que también se debía combinar actividad vigorosa
y sugerían, digamos, que hacer una combinación en estos modos de ejercicios. Y para el grupo poblacional de personas mayores, pues sugirieron que se incluyeran actividades de trabajo de equilibrio, puesto que ellos tienen una alta prevalencia o probabilidad del riesgo de caídas. Cuando uno lee estas recomendaciones, pues uno piensa que son recomendaciones muy generales y pues que definitivamente no pueden ser a veces muy orientadoras, sobre todo cuando tenemos un sujeto que tiene alguna condición específica de base. El artículo que les mencionaba del CES, lo mismo, fue de revisión, efectos del ejercicio, de la actividad física regular, y entonces aquí hablamos de estas 4 recomendaciones. Entonces se deberían continuar con las actividades cotidianas, porque pues tratar de evitar estar mucho tiempo sentado, acostado. Entonces, estas actividades como barrer, trapear, bueno, ayudar en los oficios de la casa, pues definitivamente aumentaba el gasto energético. Se generaron algunas recomendaciones en torno a la actividad física que tenían que ver cómo se estructuraba pues el calentamiento, qué se debía contener, que se incluyeran ejercicios de fuerza. Pero vuelvo y digo, o sea, pues muy limitados en términos de la dosificación del ejercicio. Tercero, pues acerca de hábitos nutricionales, sobre la recomendación en la reducción de alimentos ultraprocesados, pues que ojalá no consumirlos. Y una última recomendación estaba en función a las actividades enfocadas como a la salud mental. Entonces, proponían como la realización de actividades de juego de mesa en familia para favorecer la atención, la concentración y también la práctica de yoga y de actividades de meditación como elementos favorecedores para la reducción de estrés. En tanto, la actividad física en el hogar genera beneficios para la salud física y mental, y el ejercicio físico moderado pues es un elemento importante para favorecer el sistema inmune. Fueron como las conclusiones de este estudio. Aquí pues básicamente fue como un reporte sobre la persistencia de síntomas post-COVID. Y pues digamos que yo lo quería mencionar porque algunos sujetos que tuvieron la enfermedad, digamos que yo tuve acercamiento más del tratamiento post-COVID de algunos pacientes. Entonces, no solo reportan, sino que la literatura también expresa que hay unos síntomas que se mantuvieron con el tiempo. Entonces, en función de todo este contexto, y de acuerdo al objeto de estudio del de la fisioterapia en torno a Colombia y México, pues lo quise poner acá. A nosotros nos reglamenta la ley 528 del 99, donde dice que pues la fisioterapia es una profesión liberal del área de la salud que tiene como objetivo el estudio y comprensión del movimiento corporal humano, donde esté el individuo y la comunidad, y se debe propender por el mantenimiento, optimización y potencialización, prevención de sus alteraciones y rehabilitación en torno al movimiento corporal humano. O sea que yo siento que pues ese es nuestro llamado y es nuestro reto. Y en el caso de México, según la Asociación Mexicana de Fisioterapia, pues además de lo anterior, porque también es una profesión del área de la salud, pues plantea que se debe prevenir y desarrollar, mantener y restaurar el máximo movimiento y capacidad funcional durante todo el ciclo de la vida. Y en función a esto, pues entonces nuestro campo de acción es suficientemente amplio. Y si hablamos frente a la pandemia de COVID-19, digamos que muchas veces nos estamos centrando en aquellas personas que la presentaron, pero nos estamos olvidando de aquellas personas que por las condiciones de la pandemia, pues estuvieron o redujeron sus niveles de actividad física, los cuales pues requieren una atención inmediata porque
Como nos dice la literatura, en un tiempo no muy lejano vamos a tener una verdadera otra pandemia que será la generada por enfermedades no transmisibles como aumento de peso, que se puede traducir en obesidad y la obesidad se puede traducir en enfermedades cardiometabólicas y pues así sucesivamente. Entonces siento que este grupo poblacional no COVID pues merece nuestra atención en la intervención. Más adelante, bueno, voy a hacer aquí un paréntesis y no sé si se encuentra la maestra Catalina o alguien que me pueda informar como el tiempo. ¿Sí? Llevas una hora, Sí, Cata, hasta que... para hora y media. Ah, bueno, listo. Listo, entonces tenemos, no, yo acá tengo pues el reloj, entonces tenemos más o menos hasta la 1:30. Perdón, 12:30 de ustedes, ¿sí? Sí. Listo, continúo. Entonces, en ese sentido, pues viene el reto que tenemos nosotros como fisioterapeutas, que yo creo que si hiciéramos ahorita un sondeo y una encuesta, pues todos somos conscientes de ello, pero creo que realmente no estamos cumpliendo con esta función. Por ejemplo, yo en tiempos de pandemia, eh, como pues me dedico a la docencia, entonces hice gran parte del trabajo en mi casa y también trabajo con algunas empresas, entonces pues todo lo hacía virtual. Pero a lo que yo voy es que nos llegaba muchísima información sobre influencer, casi todos, digamos que habían sido o deportistas o practicaron alguna disciplina y fueron los protagonistas en la dirección de los diferentes programas de ejercicio físico. Y pues a mí me parece que es un espacio que estamos perdiendo y no solo que estamos perdiendo, sino que en el modo en cómo se proyecten los programas de ejercicio físico, pues puede generar ciertas implicaciones para toda la población, ¿sí? Entonces, existen retos y existe el reconocimiento, inclusive desde la Organización Panamericana de la Salud y algunos autores, sobre el rol de los fisioterapeutas, pero pues en el caso del COVID-19, muy centrados al manejo, digamos que hospitalario y extrahospitalario, pero de aquellos que presentaron la enfermedad. Entonces, los fisioterapeutas son esenciales para los esfuerzos de rehabilitación en unidades de cuidados intensivos y además el fisioterapeuta respiratorio es parte fundamental de un equipo multidisciplinario que ayuda a reducir las consecuencias de la hospitalización y facilita la recuperación de los pacientes. Y pues evidentemente esto es cierto porque pues el rol que tiene el fisioterapeuta en las unidades de cuidados intensivos con la movilización temprana y etcétera, etcétera, pues es fundamental, pero insisto en que nosotros pues debemos abarcar todos los niveles de atención. Obviamente, pues por la situación de la pandemia, pues nosotros se tuvo que centrar a los centros hospitalarios, pero mi pregunta también es, no solo qué está pasando, o sea, porque el 80% de las personas que presentaron COVID-19 con síntomas, fueron con síntomas ligeros, donde lo resolvieron adecuadamente y solo pues un 2%, bueno, pues digo solo porque fue un porcentaje bajo, pero pues ha sido lamentable frente a la mortalidad. Pero digo, varios cuestionamientos. ¿Qué pasó con las personas que estuvimos en un contexto de confinamiento obligatorio? Y qué pasa con esas personas que presentaron COVID-19 y simplemente se les hizo manejo intrahospitalario, o si hicieron manejo de síntomas en casa, qué pasó con el seguimiento posterior. Pienso que pues ahí nos estamos quedando cortos, pues es algo que no depende de nosotros, sino de nuestros sistemas de salud, pero sí siento que puede ser como una estrategia inclusive de nosotros, pues digámoslo, no sé, así, inclusive de negocio, por decir así, viéndolo de este modo, pero pues que busque más impactar a todos los seres humanos frente a
a lo que nosotros le debemos decir a los sujetos y la importancia de la realización de actividad física. Yo, por ejemplo, con eso soy muy insistente y digamos que como experiencia pues particular y como personal y de lo que hago en las empresas, yo, por ejemplo, pues me ha gustado el ejercicio físico, pero cuando uno está inmerso en este contexto de la docencia, pues muchas veces lo deja de lado. Entonces, en el tiempo de pandemia sí siento que lo aproveché para hacer muchísimo y tengo mi estudio de caso pues personal e inclusive con disminución de niveles de colesterol, aumento de colesterol de alta densidad, y uno dice, uff, pues qué interesante haciéndolo desde lo personal. Y en las empresas, pues yo trabajo en toda la parte que tiene que ver con el apoyo y capacitación frente al riesgo biomecánico, pero digamos que le di como un vuelco, sí lo hice y estaba haciendo una secuencia, pero lo he direccionado como hacia el fomento de hábitos y estilos de vida saludable, específicamente desde el componente de la actividad física. Entonces lo que hemos empezado a hacer es evaluaciones muy sencillas de todos los componentes de la condición o de la actitud física. Primero, para hacer consciente a los trabajadores como cuál es su situación actual, pero además para empezar a generar estrategias de intervención, y hemos hecho algunos trabajos prácticos. Obviamente no se va a poder hacer todo el tiempo en la empresa, pero a lo que yo voy es en dejar un mensaje en los contextos cercanos. Entonces se los menciono porque es lo que debemos de hacer nosotros. O sea, empecemos desde el contexto familiar, qué estamos haciendo con nuestra familia. Si yo le pregunto a todas las personas que están presentes, entonces durante la pandemia dirigimos programas de ejercicio físico a las personas cercanas a nosotros o simplemente nos dedicamos pues a las tareas propias, y eso es porque a veces no le damos la importancia que requiere. Ya hablando pues de los campos de atención, entonces desde la atención primaria, atención secundaria, atención terciaria, entonces como promoción de la actividad física y las medidas generales que se puedan tener este primer nivel de atención. Frente a la atención secundaria, Pereira y colaboradores en el 2, no puse la fecha y no la recuerdo, qué pena. Entonces clasificaron como esas fases de atención, aislamiento, hospitalización, terapia intensiva y recuperación del alta hospitalaria. Entonces, pues en este aislamiento es donde se incluyen a los pacientes con síntomas leves que tuvieron un manejo domiciliario. En el seguimiento que hacía yo algunos casos de COVID-19, pues este manejo fue más un manejo médico, donde digamos que no se recomendaba inclusive la práctica del ejercicio físico, y pienso que de hecho en el estudio de Romas y colaboradores, perdón, ellos planteaban que se podía hacer, digamos que programas de ejercicio con este tipo de pacientes donde se hicieran control de algunas variables como la saturación, o sea, todos los signos vitales, evaluación de si presentaban disnea, entonces de la disnea, y pues con algunas restricciones si, por ejemplo, había aumentos de la temperatura corporal, etcétera, etcétera. Ya el manejo de hospitalización, entonces, pues lo que se hizo en la fase aguda, crítica en las unidades de cuidados intensivos y lo que se hace posterior a estas fases, pero desafortunadamente yo veo que el rol de nosotros como fisioterapeutas, los que están en el ámbito clínico, se centró más allá de la unidad de cuidados intensivos, pero estos pacientes, digamos que han sido pues como olvidados, hablo desde mi contexto cercano, frente a lo que se está haciendo con ellos posterior a la presentación del COVID-19. Pienso que todos estos sujetos deberían estar en programas de ejercicio físico, donde se hiciera un programa estructurado, controlado, seguimiento de los síntomas que han presentado. Además, porque se ha presentado mucho desconocimiento
Por ejemplo, yo hice el seguimiento de un núcleo familiar de 3 personas, inclusive hice un acompañamiento intrahospitalario a una de las pacientes. Entonces, una estuvo hospitalizada porque hizo pues neumonía multilobar, la mamá y el papá y la hija hicieron manejo en casa. En el manejo en casa, entonces ellos tuvieron manejo de lunes a viernes por teleconferencia con su médico o simplemente por llamada, donde hacían un reporte de los síntomas. Ellos presentaron, me acuerdo que la hija me decía, o sea, hice todos los síntomas, tuvo, excepto conjuntivitis, pero hizo brotes en la piel, tuvo anosmia. Bueno, muchos síntomas y el médico simplemente les decía como, bueno, no, lo que pasa es que pues esto es nuevo, sigámoslo manejando de esta manera, no, la verdad no sé qué pueda pasar, porque pues pasaron los 14 días de la cuarentena, entonces ellos preguntaban que qué hacían si persistían los síntomas. Entonces, básicamente se extendieron los síntomas hasta un mes después de dar positivos y el médico siempre les hablaba como de la incertidumbre y el desconocimiento. Entonces, en función a eso, yo pienso que el tratamiento fue estrictamente médico en todos los casos, inclusive en el intrahospitalario, pero se está dejando de lado estos pacientes que quedaron con síntomas posteriores. Por ejemplo, en el caso de la hija, una chica de 30 años, pues sigue presentando síntomas como disnea, en ocasiones presenta, disnea no, perdón, angina, de hecho ya le hicieron pues un examen, todo salió muy bien, pero pues hay mucho desconocimiento en torno a la enfermedad, entonces lo que hemos hecho pues es recomendar ejercicio físico y por su percepción pues dice que se siente mejor. En un contexto, creo que, bueno, aquí me faltó como algo. Esto pues es el modelo según la Asociación Americana de Terapia Física, que está pues enfocado hacia la examinación, evaluación, diagnóstico, pronóstico e intervención, que es el esquema que manejamos y de lo que revisaba según la Asociación de Terapia Física Mexicana, pues digamos que es el mismo modelo, como digo yo, con el que me crié, porque digamos que yo he tenido la oportunidad de trabajar en otras universidades, específicamente en programas de fisioterapia, y los modelos que se proporcionan para la atención de los pacientes, pues es diferentes, pacientes, clientes, usuarios. Lo que sucede con el APTA es que hay una limitación para algunas condiciones, por ejemplo, mentales y cognitivas, y en algunos casos para los sujetos que simplemente van a hacer promoción de la salud, que es lo que vamos a hablar más adelante sobre los parámetros de dosificación del ejercicio, pero pues básicamente ese es el esquema, entonces donde nosotros pues presentamos un diagnóstico, ya incluimos algunos términos de esto anteriormente, hablábamos de limitación funcional y discapacidad, y pues ahora hablamos de limitación en la actividad y restricción en la participación, y cómo todos estos esquemas nos ayudan pues a hacer un diagnóstico, ¿cierto? Porque está en función de qué sistema fue comprometido y de ese sistema comprometido cada uno de los patrones preferidos para el sistema muscular, musculoesquelético, cardiopulmonar, tegumentario o neuromuscular. Y cuando llegamos a la parte de examinación y evaluación, pues entonces tenemos todos nuestros test y medidas. Y a partir de ello, pues orientan toda la parte de nuestra intervención en las diferentes fases. Entonces, pues los tratamientos que se hacen en UCI por parte de los fisioterapeutas van más allá de la ventilación mecánica, sedación, bloqueo de vías neuromusculares, y entonces por eso es que es tan importante la movilización temprana, porque en las UCIs pues se genera el síndrome de desacondicionamiento, donde tenemos inclusive, pues se reporta la teoría, Nordin nos dice que por semana perdemos el 1% de la densidad mineral ósea, a nivel del músculo de la fuerza perdemos entre el 10 al 15%
por semana, perdemos casi un 40% por 3 semanas de inmovilización de fuerza muscular. Entonces, aquellos sujetos que han estado en unidades sin cuidados de cuidado intensivo por 20 días, pues vemos cómo pierden toda su función motora, toda su capacidad funcional, y pues se hace un manejo intrahospitalario, en algunas veces extrahospitalario, pero yo sí siento que a veces se queda corto. Vuelvo y digo que está más relacionado con los sistemas de salud. Y pues vemos una atención terciaria que tiene que ver con la rehabilitación pulmonar una vez el egreso hospitalario, pero pues sí, como que me cuestiono frente a si esto realmente se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Bueno, esto pues en torno a todos los pacientes que presentaron COVID-19, entonces, ¿cuál debe ser la evaluación fisioterapéutica en rehabilitación post-COVID-19? Entonces, pues tenemos que tener en cuenta todas las pruebas de laboratorio, de función pulmonar, desde un enfoque sistémico, y tener, digamos que, pues además de la evaluación fisioterapéutica, según el esquema que cada uno maneje, de la APTA o el de la WCPT o cualquier otro esquema con el que se haya formado, hacer un control de sus signos vitales, la observación, pruebas funcionales y, en fin, y direccionar un muy buen programa de entrenamiento. Esto cuando hablamos de pacientes pues COVID. Pero digamos que a mí me interesa mucho el tema de la prescripción y la dosificación del ejercicio. De hecho, pues yo le planteaba a Cata que el tema pues es extenso, a la maestra Catalina, qué pena ahí por la confianza. Entonces, pues yo le decía que hoy haríamos como un abrebocas, y si posiblemente existe otra oportunidad, pues ya lo hablaríamos desde el contexto específico de la prescripción y la dosificación del ejercicio, porque lo que yo me encuentro, con lo que yo me encuentro es que no lo sabemos hacer, no sabemos prescribir y dosificar el ejercicio. Los fisioterapeutas tenemos un poco más, digamos que ese acercamiento cuando nos encontramos con profesionales del deporte, ellos se quedan muy cortos en esta parte. Entonces, pues es importante hacer como que retomar entonces cuáles son esas variables de la dosificación del ejercicio y cómo se hace por cada uno de esos componentes. Básicamente, pues la prescripción del ejercicio tiene como objetivos aumentar la actitud física de la persona, promover la salud y garantizar que el programa de ejercicio se realice de manera segura. Aquí hay un aspecto bien importante, y es que cuando nosotros, les voy a hablar también desde mi experiencia, cuando nosotros hacemos un programa de ejercicio físico, pues nosotros tenemos que tener en cuenta lo primero, y yo me quedo con eso, e insisto en mi caso, debe ser del gusto del sujeto antes que considerar las restricciones del modo. O sea, tenemos que hacer que sea seguro, pero también debemos garantizar que la persona tenga adherencia a su programa de ejercicio físico. En función a esto, por ejemplo, yo toda la vida hice aeróbicos, brinqué, entonces ahora mis rodillas pues tienen un desgaste, ¿cierto? Entonces, prescribirme ejercicio es algo complejo porque yo tengo una restricción en el modo, es decir, no puedo hacer ejercicios de impacto, de saltos, no puedo hacer step, no puedo hacer clases grupales. Yo debería hacer bicicleta, entonces a veces hago clases de indoor, pero me generan indoor cycling y me generan mucho estrés, no me gustan, entonces eso puede hacer que yo pues no continúe con mi proceso. Entonces uno debe empezar por el gusto y luego hacer consciente a ese sujeto o a ese usuario, cliente, como pues qué es lo que más le gusta. Me valgo de ese gusto y luego empiezo a hacer acomodaciones frente a la situación. Yo trabajaba, por ejemplo, en un gimnasio haciendo toda la parte, en un centro de acondicionamiento físico, haciendo toda la parte de dosificación del ejercicio. Cuando uno encontraba a las mujeres, entonces no querían entrenar fuerza,
Entonces, no, es que yo no entreno fuerza porque pues me voy a ver así muy grande, musculosa, no sé qué. Y es ahí donde nosotros pues debemos empezar a sensibilizar, pero no lo podemos hacer en un primer encuentro. Entonces, cuando uno ya tiene seguimiento con ese usuario y cliente, pues entonces ya empieza a sensibilizar sobre por qué es importante entrenar la fuerza y más en una mujer, y etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta prescripción del ejercicio, nosotros vamos a tener unas fases que si hablamos del esquema de intervención según el modelo APTA, entonces podemos decir que en esa fase la examinación y evaluación, donde aplicamos test y medidas y damos un juicio, podemos decir que incluye estas 3 fases acá, que son el tamizaje, la determinación de la aptitud y el riesgo y la evaluación. En este tamizaje, nosotros simplemente vamos a aplicar unas pruebas que nos van a establecer si ese sujeto que estamos evaluando requiere una evaluación médica o definitivamente puede seguir la siguiente fase, que es la evaluación de los componentes del fitness. En el tamizaje también nosotros vamos a determinar el nivel de actitud y riesgo de ese sujeto. Entonces, en ese tamizaje hay muchas pruebas, muchos cuestionarios muy sencillos. Hay uno muy utilizado que es el PAR-Q. Yo creo que muchos de ustedes pues lo conocen y lo utilizan. Inclusive se usa mucho en investigación, que básicamente pregunta sobre algunos aspectos que usted haya sufrido, si ha presentado dolor en el pecho, si ha sufrido lesiones a nivel óseo. También tenemos uno que es más profundo, que es el PARMEPS. Hay encuestas sobre hábitos y estilos de vida saludable. Y de acuerdo a eso, entonces, a este tamizaje, la edad del sujeto, los antecedentes y las enfermedades, nosotros podemos decir si es un sujeto no apto, si es un sujeto apto, si es un sujeto que requiere evaluación médica, si es un sujeto que es apto, pero tiene restricción en el modo, en la intensidad, en la duración y etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un sujeto que pues es sano con algunas comorbilidades, o sea, decide asistir a su programa de ejercicio porque estuvo mucho tiempo en aislamiento, en confinamiento, pero es un sujeto de 55 años que es hipertenso y tiene sobrepeso. Entonces, de base, cuando yo voy a prescribir, entonces sé que él tiene unas restricciones, es apto, pero puede tener restricción en el modo para el sistema cardiovascular, puede tener restricciones en el modo para el entrenamiento de la fuerza. Entonces, a nivel cardiovascular, cuando vamos a prescribir ejercicios, por ejemplo, que impliquen impacto, porque en él necesitamos hacer trabajo cardiovascular, pero no lo podemos hacer con clases grupales, en un step, en una caminadora, a menos que sea pues en un plano inclinado, porque es un sujeto que además que tiene obesidad, tiene sobrepeso, entonces podemos sobrecargar sus articulaciones y así sucesivamente. Pero cuando vamos a prescribir la fuerza, resulta que como es un sujeto que tiene sobrepeso y puede presentar dolor articular, pues nosotros deberíamos hacer más contracciones isométricas, pocas repeticiones para proteger su integridad articular, pero resulta que ese sujeto pues tiene hipertensión arterial y si realizamos contracciones isométricas, entonces podemos generar un aumento de la resistencia vascular y por ende un aumento de la presión arterial. Entonces a eso voy. O sea, debemos ser muy juiciosos en esta segunda fase. Posteriormente hacemos una evaluación. Entonces, por eso les decía que el tamizaje, la aptitud, riesgo y evaluación, entonces es lo que incluye según el modelo de la APTA toda la parte de examen y evaluación. Y en esta evaluación, pues vamos a evaluar los componentes del fitness, que son básicamente pues composición corporal. Entonces allí vamos a hacer todas las pruebas de medición de IMC, perímetro abdominal, porcentaje graso, por lo menos esas, ¿sí? Para poder establecer una evolución con el sujeto. En esta composición corporal es supremamente importante, porque nosotros tenemos un indicador que es el IMC. Entonces vamos donde el médico, entonces el médico nos dice, usted tiene un IMC de 28, entonces tiene que bajar de peso y ya.
pero en esa evaluación médica nunca se limita a decir, espere, vamos a determinar cuánto de eso que me da la relación entre el peso y la estatura, de ese peso que yo tengo es un peso óseo o es peso muscular o es peso graso o esa grasa la tengo más localizada a nivel central o la tengo más localizada a nivel periférico. Entonces ahí tenemos que ser también muy juiciosos y por lo menos hallar el porcentaje graso. Que lo podemos hacer si tenemos pues bioimpedancia, que simplemente subirnos a la pesita y nos determina todo pues súper bien, o si lo podemos hacer manual pues, con adipometría. Todas las pruebas para evaluación de la fuerza. Y en la fuerza es muy importante. Entonces ahí veo que en la evaluación de la fuerza son muy buenos a veces los entrenadores y los fisios nos limitamos ahí un poquito más porque entonces nosotros evaluamos más la fuerza como nos lo dice en los test y medidas para la evaluación del desempeño muscular. Y aquí podemos hacer pruebas de evaluación de aptitud. Entonces debemos clasificar la fuerza. Si tenemos fuerza máxima, fuerza resistencia, fuerza explosiva y para cada uno de ellos existe test y medidas muy sencillos que se pueden aplicar, como por ejemplo pruebas para fuerza resistencia como sentadillas en 1 minuto, abdominales, flexiones de brazo y dependiendo del grupo poblacional, pues si tenemos un grupo poblacional de chicos, pues tenemos baterías como la Eurofit, se me fue el nombre de la otra, y para personas mayores como el Senior Fitness Test, que evalúan todos los componentes del fitness y ya si es un sujeto entre 18, 55 años, 60 años, dependiendo de la clasificación que tengan en cada uno de sus países para persona mayor, pues aplicamos pruebas comunes, evaluar la fuerza explosiva, entonces puede ser con saltos altos, saltos largos, en un contexto de consultorio pues es mucho más fácil evaluar un salto alto y así sucesivamente. Una vez nosotros determinamos todo esto, pues podemos hacer un plan de prescripción que vamos a ejecutar posteriormente. Y de acuerdo a ello, bueno, pues entonces hablamos de todos los componentes, cómo se evalúan. También tenemos una limitación, pero siento que cuando estamos hablando, acá no estamos hablando de investigación ni mucho menos, pero en investigación sí tenemos limitaciones en el tema de test y medidas. Ahí los fisioterapeutas deberíamos dedicarnos a investigar y validar un poco más nuestros instrumentos. Por ejemplo, cuando nosotros analizamos la flexibilidad, pues el único test validado es el test de Sian-Rees o prueba de Wells, que evalúa la flexibilidad de los isquiotibiales y extensores de columna, pero nos quedamos cortos con las pruebas de Thomas, Eli, Over, en fin, las demás pruebas de flexibilidad. Sin embargo, como lo que queremos ver es una evolución del sujeto, pues lo podríamos hacer así. Y aterrizamos entonces en los parámetros de prescripción y dosificación del ejercicio. Entonces ya tenemos toda la evaluación y nos vamos al diseño de nuestro programa. No podemos olvidar que así como evaluamos cada componente del fitness, debemos prescribir cada componente del fitness. En ese sentido, entonces, el modo, es decir, el tipo de ejercicio es diferente para cada componente del fitness, pero es diferente dentro de cada componente del fitness para el tipo de, por ejemplo, si estamos hablando de fuerza, no podemos olvidar que tenemos una fuerza que es explosiva, una fuerza que es máxima y una fuerza que es resistencia. Obviamente, dependiendo de las características de nuestro sujeto, pues si tenemos un sujeto sano, sin ninguna complicación, que lo que quiere ganar es fuerza muscular, pues prescribimos un tipo de fuerza máxima y por el contrario, si tenemos un sujeto que quiere más bien hacer una reducción de peso, pues entonces entrenamos fuerza resistencia con un método en circuito, en fin. Entonces esto todo va a cambiar dependiendo de las necesidades del sujeto. Por ejemplo, acá en Colombia, creo que en México también está esa cadena de centros de acondicionamiento físico que se llama Body Test. Yo nunca voy a una evaluación y qué día decidí ir a una evaluación. Entonces, para que me hicieran un programa de entrenamiento para empezar el entrenamiento de la fuerza. Entonces me pasaron el programa de entrenamiento de la fuerza y estaba planteado en bloques y yo decía, pero pues sí, ahí dice que mi objetivo es bajar de peso, reducir el porcentaje graso y ¿por qué me ponen un programa de trabajo de fuerza en bloque? Entonces yo lo modifiqué.
Pero entonces mi cuestionamiento va, entonces, ¿qué sucede con esos sujetos que pues no conocen y simplemente hacen lo que le prescriben? Entonces, es un llamado de atención para que seamos muy juiciosos nosotros como fisioterapeutas. El modo es diferente cuando prescribimos flexibilidad, cuando prescribimos resistencia y en fin. Frecuencia, pues es en general del programa, pero también es en general de cada capacidad. Por ejemplo, la flexibilidad es una capacidad que debemos trabajar diaria porque a diferencia de las otras, esta no evoluciona, sino que involuciona. Entonces cada vez pues la perdemos. Pero la fuerza, y sobre todo por grupos musculares, debemos trabajarla interdiario. Entonces, en ese sentido, tenemos que programar la frecuencia para cada componente y de igual modo la intensidad. Cuando yo actualmente me dedico, pues no tanto a clases, sino que asesoro proyectos de investigación, como les decía, les contaban en la presentación, en un programa de educación física, y los estudiantes, cuando formulan su proyecto de investigación, les gusta hacer muchos proyectos que miran los efectos de algún programa sobre alguna condición específica en diferentes grupos poblacionales. Y yo lo que me encuentro es que no saben dosificar. Entonces ellos dicen, vamos a entrenar la flexibilidad al 30%. Entonces yo siempre les hago como el llamado de atención. 30% según qué, y recordemos que pues esa se maneja más con tablas de umbrales de dolor, dependiendo de lo que yo quiera manejar de dolor o de sensación de estiramiento. Y la duración pues tiene que ver también con, ya es así puede ser por cada componente. Cuando programamos el entrenamiento de la fuerza, se especifica por cada ejercicio cuánto va a ser el tiempo de ejecución, de recuperación, que está en relación con la densidad y en general de programa de ejercicio. Creo que pues hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Me excuso por haber presentado de este modo. Lástima que no se pudo ver completa la pantalla. Son las 12:29 para ustedes, entonces dejo abierto pues a comentarios, etcétera. Sí, en este momento se pueden abrir los micrófonos para que puedan realizar preguntas a nuestro ponente, o bien pueden plantear la pregunta a través del chat. ¿Alguna pregunta? Vamos chicos, aprovechen. Levanten la manita. En lo que agarran calor, quisiera nada más hacer una opinión que creo que aquí en esta plática me dio validez a ella, sobre la plaga, porque es la palabra, plaga de los influencers, que empiezan a dar programas de ejercicio, dieta, que nada que ver con la necesidad de las personas, pero por desgracia les dan una autoridad que es que más que uno que tiene los estudios y la preparación, y ya le hablamos de experiencia, ¿no? Frente a eso, yo también pues voy a atreverme a hacer un comentario, y pienso que cada profesión tiene un objeto de estudio, ¿cierto? Las redes sociales se prestan mucho para eso. Yo pues en mi Facebook, porque yo soy de las que manejo redes sociales, inclusive cuando doy cursos, pues también las utilizo en los cursos. Tengo una fisioterapeuta, y la fisioterapeuta pues además que hace recomendaciones en ejercicio, hace recomendaciones nutricionales. Entonces ahí también va pues como el llamado de atención. O sea, yo no puedo, digamos que permitir que transgredan mi campo o mi objeto de estudio, pero tampoco puedo transgredir el de otras profesiones. Entonces siento que ahí nos extralimitamos, que nosotros como fisioterapeutas damos recomendaciones generales frente a los hábitos nutricionales, pero para eso hay una persona que estudió 5 años para hacer ese tipo de recomendaciones y prescripción también de dieta. Sí, es que como les digo a los alumnos, de hecho, yo les doy clase precisamente, estamos viendo cultura física terapéutica, todo lo que estamos viendo, programación, prescripción de ejercicio, que de hecho aquí, gracias por darle validez a todo lo que les digo. Que el problema ahorita es de que cualquier entrenador de gimnasio, influencer, o sea, como son jóvenes, cualquier cosa que hagas vas a hacer una hipertrofia.
Y obviamente, pues dando lo que es la validez nada más por, lo llaman por, ay, se me fue el término, o sea, pues se ve, como decimos aquí en México, musculoso o mamado, y ya con eso dicen, sí sabe lo que hace. Cuando verdaderamente les digo, no, pues es que entiende que tiene que ver con qué es lo que quiere. O sea, este fulano leyó de la revista que leyó de un artículo que interpretó un fulano que ni idea tiene, ¿no? Y es el problema que tenemos ahorita aquí en México, no está allá en Colombia. Solo sigo a una influencer colombiana por ciencia, claro. Pero verdaderamente aquí ahorita tenemos la controversia de una instagramera que se hace ejercicio y todo el rollo y sacó una marca de proteínas y que la desmintieron y ahorita anda haciendo un furor porque atacó al nutriólogo, ¿no? Entonces, verdaderamente esto es otra cosa que no sé cómo en Colombia manejen regule esto, no sé si tenga que ver así en sus estatutos legales. Oye, tú a tu cosa, lo tuyo, aquí, oye, estás haciendo más problema que mejora, ¿no? Bueno, pues aquí que sepa, no lo regulan y de hecho pues uno lo ve en los gimnasios porque asisto a uno, no sé si allá exista la marca Bodytech, creo que sí, ¿cierto? Yo asisto pues a este centro y la particularidad es que, bueno, si uno ve los tipos súper hipertróficos, pero a veces hay un abuso excesivo de proteínas, de consumo de proteínas y pues no sé si lo mencioné en la charla, pero cuando hay un uso inadecuado o consumo inadecuado de proteínas, pues se genera un aumento también desproporcionado del cortisol. Y cuando tenemos un aumento desproporcionado del cortisol, pues tenemos afecciones multisistémicas. Es impresionante, alteramos todo, inclusive podemos llegar hasta disfunciones eréctiles, infertilidad, aumento de la presión arterial, reducción de las horas de sueño. Entonces, inclusive también el cortisol pues se puede haber afectado por dietas restrictivas o restricción en el consumo de carbohidratos. Entonces a veces no somos muy conscientes y además la gente que acude a centros de acondicionamiento físico, y es a lo que nosotros debemos hacer conscientes, es que quiere cambios rápidos y los cambios rápidos no son cambios sanos, pues desde mi punto de vista. A ver, chicos y chicas, preguntas. Preguntas, comentarios. ¿Nadie? Ninguna, entonces para proseguir. Pues parece que no, quedó. No, ¿verdad? Ok, entonces, a nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, agradecemos a la licenciada Yaneli e invito al doctor Mario Flores Audelo a entregar el reconocimiento. Voy a proyectarlo, maestro. Muy bien, deja prendo la luz porque está muy oscuro aquí por la posición. A ver, ahí está, ya me veo mejor. Esperamos a la proyección. Cabe mencionar nada más que la directora Andrea Caterina de la Concepción Correa Giraldo tuvo que partir de un asunto más y me quedé en su nombre. Entonces, nada más espero a la lectura, pero vamos avanzándola. Creo que me acuerdo bastante bien. Y pues en nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, en el día de hoy que es viernes 18 de junio, siendo aproximadamente las 12:35 de la tarde aquí en México, bueno, mejor dicho, en Mazatlán, México. Le agradecemos mucho a nuestra invitada Yanelen Arias Padilla. ¿Sí lo dije bien? ¿Yanelen? Yanelin, ok, tipo en inglés. Ok, Yanelin Arias Padilla, por su participación y su conferencia que nos dio el día de hoy, que es Retos del fisioterapeuta frente a la actividad física, pandemia COVID-19, siendo impartida a la comunidad universitaria de esta casa de estudios en el marco del programa de viernes de conferencias a través del programa educativo Licenciatura en Terapia Física, transmitida en Mazatlán, Sinaloa, como ya les dije, el 18 de junio de 2021, y pues dentro del reconocimiento, pues le firma nuestro rector, el doctor Alfredo Román Mencina, secretario académico Víctor Rodríguez Vázquez, y no alcanzo de otra firma, pero si no, ahí debe estar la firma de nuestra directora, Andrea Caterina de la Concepción Correa Giraldo, también paisana de ustedes. Agradecemos mucho su ponencia, y le digo, en mi caso, pues me gustó mucho porque qué bueno es compartir
que aunque estamos en países diferentes y culturas diferentes, tenemos los mismos problemas y por lo tanto también tenemos que trabajar en soluciones en común para poder entonces abordar todo el reto que viene ahorita, que es la recuperación de la normalidad, ¿no? Claro que sí, muchas gracias pues a ustedes por la invitación, especialmente pues a su directora Catalina, que fue la persona encargada de contactarme. Y bueno, ahí estamos presentes por si damos continuidad o algún otro requerimiento. Y pues muchas gracias por no solo escucharme, sino por su reconocimiento. Muchas gracias, licenciada. Agradecemos sus palabras. Igual agradecemos las palabras del doctor Mario Flores.